Dijo el Lule, destapan el chanchullo de Credicash. El fiscal general reveló los pormenores del fraude millonario de la financiera Credicash en Chalatenango, que ofrecía a sus clientes un ofertón del 10% de intereses mensuales. ¡Puta, qué ofertón! Pero por andar de vivos se los durmieron a todos, porque la financiera operaba sin regulación y sin contabilidad formal, por lo que le aplicaron los 3 doritos al propietario. 38 millones de dólares fueron encontrados en Guacales y en el ropero de Gerson Orellana, quien había construido el imperio de buses Yajaira, usando el esquema de estafa piramidal con el que se hizo rico en poco tiempo con el pisto de los chalatecos. Ve qué bonito. Además, otros miembros de la Iglesia Católica le exigen al presidente Bukele que libere a los inocentes y que cancele el régimen de excepción. Exigimos a Nayib Bukele, 1, que respete los derechos humanos de la población salvadoreña o de la sociedad salvadoreña. 2, que libere a los reos inocentes privados de libertad injustamente. 3, que derogue el régimen de excepción. ¡No creo! También el cardenal Gregorio Rosa Chávez se pronuncia en contra del régimen de excepción. ¡No podemos ir a votar! Y hasta lo comparó con el pecado original que cometieron Adán y Eva. La excepción es para mientras llevamos 4 años, por tanto hay algo que está como especie de pecado original, ¿verdad? Váyanse al carajo. Y hoy en Las Calientitas, el encuestador arenero de Esperancito Araujo propone que le apliquen la pena de muerte a todos los políticos corruptos. ¿Será que Esperanzo está pidiendo que le den matacán a todos sus amigos areneros? En política todo es posible. Además, la gorgoja afilada en la madre patria Ivania Cruz acusó al presidente Bukele en un programa español de estar cometiendo un genocidio de inocentes en las cárceles salvadoreñas. Se vuelve un genocidio en centros penales. Son miles de personas muriendo sin haber sido condenadas, siendo muchas inocentes. ¡Qué paloma! Y en los nuegadazos de memazos, Cocochino Flores volvió a hacer de las suyas. Le cambió de nombre a los jocotes de Corona. ¡Una cosa hermosa! Familia, empezó tu novela favorita. Si se ve desde la calle, se venden garrapiñadas, se venden jocotes de Corona. Soy José Valladares y esto es un nuevo capítulo del show de José Youtuber, noticias de otro nivel. Porque te las pudieron haber contado antes en todas partes, en todos los canales y en todas las redes, pero nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. ¡Comenzamos! Nadie te cuenta las noticias como José Youtuber. Vaya babosada, queda nuevamente comprobado que el pisto fácil sale caro. Y es que les vieron la cara a los chalatecos, porque este chanchullo se veía a leguas desde que el propietario de Credicash y dueño del imperio Yajaira se compró más de 140 buses en tan solo un año. Siendo usted el dueño de más de 140 buses modificados de acá de El Salvador, ¿cómo es que inició el sueño de tener una empresa que al final se volvió un imperio en el país? Pues déjeme decirle que fue por una encerrona, por una deuda de un cliente en el negocio que yo tenía. Entonces me dijo él, le doy el bus, me da usted una parte, y fue por eso que inició. Entonces de repente cuando yo compré ese bus me ofrecieron otro y yo dije, me dan la facilidad, intentemos. Y poco a poco de repente venían de 3 en 3, de 5 en 5. Cuando vine a sentir a la fecha de ahora, a un año, recién cumplido, a un año es que tenemos las 146 unidades. Así es. ¿En un año? En un año. Y déjenme decirle que primero Dios, el imperio sigue creciendo. Todo el imperio le pertenece al mismo Chalate. ¿Por qué? Porque Chalate es quien confió en mí. Sus inversiones. Algo huele muy mal.
Y es que por andar de presumido lo descubrieron con las manos en la masa. Y es que, señores, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente te están estafando. Y es que esta semana el fiscal general Rodolfo Delgado destapó públicamente la estafa piramidal con la que Gerson Orellana se durmió a los chalatecos, ofreciéndoles a cambio de su pisto el 10% de intereses mensuales, es decir, el 120% de intereses anuales. ¡Puta, qué ofertón! Algo totalmente insostenible en el tiempo, pero se fueron de hocico por codiciosos. Es que usted ya sabe que cuando a mi pueblo le ofrecen pisto fácil, ahí van todos a vender las vacas, los caballos y hasta los calzones para ir a entregarles todo su dinero a su héroe para que se los multiplique. Y son tan confiados que ni siquiera leyeron las letras chiquitas del contrato. Son pasmados, pues. Pues Gerson Orellana se convirtió prácticamente en el héroe de Chalatenango, porque les hacía fiestas, les reventaba cohetes, les daba regalos, les daba comida, les regalaba pisto a todos los chalatecos, sacado del mismo pisto de ellos. Así que ganga, y por eso todos lo querían de alcalde y hasta de presidente. Y ahora andan marchando para que lo liberen. ¡Libérenlo ya! Pues resulta que este Robin Hood de Chalate había montado todo un fraude financiero a través de un esquema piramidal que consistía en pagarle los altos intereses a los inversores iniciales con el dinero que iba entrando de los nuevos clientes. Pero está comprobado que este tipo de estafas son una bomba de tiempo y colapsa cuando dejan de entrar nuevos clientes y cuando los primeros inversores comienzan a exigir que se les devuelva todo su dinero con todo y ganancias. Llega un momento en el que el negocio se vuelve insostenible, se descontrola todo debido a los altos intereses ofrecidos. La pirámide termina desmoronándose y el estafador termina dándose a la fuga con todo el pisto de la gente estafada. ¡Qué barbaridad! Pero a pesar de que este tipo de estafas son muy comunes en El Salvador, mi pueblo sigue sin aprender. Y la codicia puede más y siguen cayendo en estas trampas hasta que les roban todo, hasta que los desvalijan. Ahí están a gusto. Y ahí salen todos a culpar al gobierno cuando nadie los obligó a andar de dundo dándole su pisto a cualquier timador. ¡No seas un cero! O sea, es un cerote. Pues a Gerson Orellana se le acusa de los delitos de lavado de activos y de captación ilegal de fondos, ya que esta financiera operaba sin la regulación de la Superintendencia del Sistema Financiero, sin una contabilidad formal, y los contratos eran mutuos simples que no le garantizaban a ningún cliente que su dinero estaba realmente seguro. ¡Qué paloma! Pues la fiscalía incautó más de 38 millones de dólares que estaban en guacales y 7 milloncitos fueron encontrados en el ropero del propietario. Y así hay muchos dundos que dicen que no hay delito. Luego de recibir un aviso por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero, donde se nos alertó sobre un individuo que estaba captando fondos de los salvadoreños y que operaba bajo el nombre de Credicash, aparentemente pues una empresa financiera que se dedicaba al préstamo de dinero a las personas de Chalatenango. El imputado ha sido identificado como Gerson Adriel Orellana Ayala, quien ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública bajo la modalidad de captación ilegal de fondos del público y lavado de activos. Se trata de lo que comúnmente se conoce como un esquema piramidal. Es un sistema donde a las personas se les promete ganar dinero rápido, con intereses altos y sin ningún tipo de riesgo. Este dinero que se paga como ganancia no proviene de ningún negocio real, es decir, no hay un flujo de caja hacia la caja de esta empresa que genere las ganancias necesarias para poder ir cumpliendo con las obligaciones que ha contraído con diferentes personas. En este caso, con la gente, las personas de Chalatenango que le han entregado a título de mutuo sus dineros. ¿De dónde surge el pago de estos rendimientos? Pues surge de otras personas que se van sumando a este esquema piramidal. Este sistema solo se sostiene de una forma, es mientras siga entrando más gente aportando dinero y que este dinero sirva para pagar los rendimientos de los anteriores inversores. Sin embargo, cuando esto deja de ocurrir, el sistema colapsa y el dinero pues desaparece o no es suficiente para poder pagar cada una de las obligaciones que ha contraído, en este caso el señor Orellana Ayala. Hemos descubierto que se utilizó un mecanismo para dar una apariencia de legalidad a las diferentes inversiones
que ingresaban a este esquema. Era la firma de contratos de mutuo, eran legalizados por un notario y esto hizo que muchas personas sintieran la confianza de que su dinero estaba protegido. Y al mismo tiempo esta empresa estaba o prometía pagarle a sus inversionistas un interés del 10% mensual. Realizamos incautaciones de dinero en efectivo que no reunían o no poseían mecanismos extraordinarios de seguridad para garantizar que no fueran robados o no fueran trasladados a otro sitio a espaldas de las personas que habían confiado ese dinero al señor Orellana Ayala. También realizamos la inmovilización de dinero que ya estaban ingresados en diferentes cuentas bancarias por montos millonarios. Se encontró dinero en efectivo en las instalaciones de Credit Cash, como en el guardarropa de esta persona, que suma un total de 38 millones de dólares. Solamente en su vivienda esta persona resguardaba la cantidad de 7 millones de dólares en efectivo. De acuerdo con las investigaciones, sabemos que parte del dinero ha ido a parar a la adquisición de 231 vehículos, que son bienes muebles que se deprecian de una manera rápida en el tiempo. Y entre estos se encuentran pues buses, taxis y una flota de camiones, de camioncitos destinados para pasajeros y motocicletas. También el imputado está siendo investigado por supuesta vinculación con las pandillas. Pero mucha gente de Chalate parece que le encanta que la estafen porque siguen defendiendo a su héroe Gerson Orellana. Dicen que el gobierno le tiene envidia y están encachimbados con el fiscal por haberlo detenido. Señor, ilumínalos o elimínalos. Estos son los mismos surumbos que, como les digo, cuando les roban todo, terminan culpando al gobierno y hasta el presidente Bukele. Como que Bukele les puso una pistola para que anduvieran de ambiciosos, entregando su dinero y hasta vendiendo todos sus tiliches y sus vacas. Pero ahora resulta que en este caso, cuando la fiscalía actuó a tiempo, cuando ha logrado incautar el pisto, antes de que se consumara el fraude y que se huevearan todo, ahí andan los estafados enojados con el gobierno y con el fiscal, porque les capturaron al estafador. No le digo pues, por culpa de la gente de Chalate es que el champú trae instrucciones. ¿Son pasmados o se hacen los pasmados? Muchos se preguntan por qué ese tipo de financieras fraudulentas pueden operar normalmente sin la fiscalización de la Superintendencia del Sistema Financiero. Y eso tristemente es más común de lo que creen. Se debe a falta de controles más robustos. Y suele pasar mucho en Latinoamérica, en la que existen miles de cooperativas y financieras marca Pajarito, sobre todo en pueblos pequeños, donde logran pasar desapercibidos, evadir todos los controles y los estafadores montan sus negocios como si se tratara de una cosa formal y comienzan a bajarse a medio mundo. Por eso en este caso el dueño de Credit Cash, para evadir todos los controles y la trazabilidad del dinero, tenía el pisto en guacales y amontonado en el ropero de su cuarto. El detalle fue que el hombre se hizo viral en redes sociales. Ahí salió presumiendo que era el dueño de un imperio de buses y encendió inmediatamente todas las alarmas de la superintendencia. Él mismo se delató. Entonces le cayó la fiscalía, que descubrió todo el chanchullo que tenía armado en Chalate. Y hay gente diciendo, pero si no habían denuncias, si todo el mundo estaba a gusto con su pistillo, ¿por qué lo capturaron? De seguro los bancos lo envidian. Lo que pasa es que el fraude no se había consumado porque todavía mucha gente seguía metiendo su pisto y el esquema piramidal seguía funcionando. Eso no quiere decir que la cosa sea legal. Aquí la fiscalía actuó antes de tiempo. Pero ¿qué pasa si la fiscalía no hubiera actuado y el hombre se fuga con todos los millones que tenía en los guacales? Como les repito, ahí estuvieran todos los estafados echándole la culpa al gobierno y al presidente. Es decir, que cuando las autoridades no hacen nada, critican. Y cuando las autoridades actúan a tiempo para resguardar su pisto, también critican. No les digo que ningún chile les embona. No sé, me indigna. Por eso, señores, es urgente que den clases de educación financiera en este país para que la gente no siga creyendo en pajaritos preñados y no siga cayendo en este tipo de estafas, donde rápido les dan paja a todos y los ilusionan de que van a ser los próximos Huichos Domínguez. Qué terrible. Señores, asesórense antes de darle su pisto a cualquier timador. Recuerde, el pisto fácil no existe y cualquier negocio que se vea demasiado bueno para ser verdad siempre termina siendo algo turbio. Por favor, aprendamos la lección. ¡El diablo es puerco! Para los que quieren información sobre la devolución de este dinero, el fiscal informó cuál será el proceso de devolución para toda esta gente que invirtió su pisto, su vaca, sus caballos y hasta sus calzones en esta financiera Credit Cash. Es que estamos trabajando para garantizar la devolución del dinero en la medida de lo posible. Las acciones que hemos realizado es
para garantizar que su dinero no esté depositado en guacales en el suelo de las instalaciones de Credit Cash, para de una manera responsable, técnica y ordenada proceder a comunicarles cuál va a ser el mecanismo de devolución. El proceso que estamos ahora en este momento construyendo es identificar con precisión a cada víctima, validar los montos entregados y establecer un mecanismo justo de devolución de todos aquellos dineros que tengan una procedencia lícita. ¿Por qué les menciono esto? Precisamente por los antecedentes que sabemos y se han documentado que poseía esta persona con algunos miembros de pandillas. Ahora, este proceso tomará tiempo. No consideramos que va a ser un tiempo demasiado largo, pero sí estamos obligados a hacerlo de la mejor forma, con transparencia y garantizando equidad para todos. Y por eso le solicitamos también a las víctimas que resguarden cualquier documento que hayan firmado con esta persona. Esto permitirá en el futuro inmediato agilizar el proceso en el momento en que sean citados. Las investigaciones del caso continúan su curso y se dice que en Chalate algunos políticos eran cheros de este estafador y hasta lo defendieron como el gran empresario. ¡Qué paloma! Así que esperemos los resultados de las investigaciones para ver quién más sale salpicado en este tamal. Así las cosas, señores. Pasando a otra información, miembros de la Iglesia Católica se congregaron a las afueras del Hospital Divina Providencia para denunciar al presidente Bukele ante la comunidad internacional por estarle violando los derechos humanos a la población salvadoreña. Además, le exigieron que derogue de una vez por todas el régimen de excepción y que libere a todos los reos inocentes capturados por la dictadura bukeliana, entre ellos los mártires de Santa Ruth López de los Afligidos y de San Pedro Anaya, el santo de los pedorros. Miren esta congregación masiva de católicos en contra del dictador. Exigimos a Nayib Bukele, 1, que respete los derechos humanos de la población salvadoreña o de la sociedad salvadoreña. 2, que libere a los reos inocentes privados de libertad injustamente. 3, que derogue el régimen de excepción. Y 4, que cese las reformas constitucionales en forma atropellada, violentando el procedimiento constitucional para su reforma. Monseñor Romero, ayúdanos a que tu iglesia recupere la voz profética. San Salvador, marzo de 2026. Gracias. Que viva Monseñor Romero. ¡Que viva! ¡Que vivan los mártires del Salvador! ¡Que viva! No dan gloria a Dios. Qué terrible. Pero también el cardenal Goyito Rosa Chávez se pronunció nuevamente en contra del régimen de excepción y lo comparó nada más y nada menos que con el pecado original cometido por Adán y por Eva, que se comieron la manzana antes del recreo. También Goyito Rosa Chávez salió a defender a los abogados expertos que acusan al presidente Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad y a los pseudo periodistas independientes del Faro, de Factum, del País y de Gato Miado, a quienes los comparó con Monseñor Romero por ser valientes, objetivos y por decir siempre la verdad. Su opinión también sobre todo eso que ha ocurrido con el régimen de excepción, cardenal. ¿Usted considera que puede ser tipificado como delito de lesa humanidad al igual que todo lo ocurrido con las pandillas? Decimos que la excepción es excepción. Aquí se volvió normalidad. La excepción es para mientras llevamos 4 años. Por tanto, hay algo que está como una especie de pecado original, ¿verdad? Y por tanto, algo está ahí totalmente no correcto. Hay un informe por parte de un grupo de expertos que fue presentado ante la CIDH que menciona que posiblemente el gobierno haya cometido delitos de lesa humanidad en el caso de la aplicación del régimen de excepción. Primero nos enseñó a buscar siempre la verdad. Cada semana decía, existe el país, y por eso murió. Entonces, hoy la gente tiene fuentes de información independientes, gente que se arriesga para que la gente conozca la verdad. Mira lo que está pasando con la guerra y el presidente de Estados Unidos está en grandes apuros, porque la gente está conociendo que no tiene sentido lo que está pasando. Por tanto, creo que es bueno tener esa información objetiva que obliga a tomar postura y obliga a ser responsable. Decía Rivera, la mentira tiene las patas cortas, avanza hasta que la verdad la alcanza.
Hay que tener paciencia histórica para que las cosas encuentre de repente la luz de la verdad y también de la justicia. Mis respetos para El Faro, mis respetos para Factum, para la prensa gráfica, para el diario de hoy, mis respetos para la revista Gato Encerrado y para otras más que se me escape el nombre. Vaya señores, parece que las autoridades de la Iglesia Católica la traen contra el presidente Bukele. El padrecito de Apopa dijo que vivíamos en una horrible dictadura, la terrible dictadura bukeliana. El otro sacerdote de Militonto del FMLN dijo que la Fuerza Armada le diera golpe de estado a Bukele. Y ahora el cardenal Goyito Rosa Chávez, que era gran chero de los gobiernos del FMLN, Friends Forever and Ever, ahora dice que el régimen de excepción es el mismísimo pecado original. Creo que ya perdió la cordura. La pregunta del millón es ¿por qué todos estos curas católicos no se pronunciaban antes en contra de los atroces crímenes cometidos por los mareros? Con todo respeto a estos curitas, sabemos que son iguales de hipócritas que los expertos en desechos humanos. ¿Por qué estos sacerdotes en tiempos de las maras, en lugar de pronunciarse en contra de los gobiernos de Marena y el Frente, que patrocinaban a los mareros para que siguieran masacrando al pueblo y hasta los financiaban para que fueran su arma electoral, qué hicieron en esos tiempos? Llegaron con la OEA a besarle las patas a los mareros. ¿Por qué no le exigieron justicia social al Estado para todas las víctimas de los angelitos? No, ahí andaban consintiendo a los mareros. Ahora que el gobierno de Bukele por fin hizo justicia verdadera en contra de todos los asesinos y terroristas, resulta que ahí pasan los curas quejándose día y noche de la terrible dictadura bukeliana. ¡Sinvergüenza! ¿Quién entiende a estos curitas? Son idénticos a los opositores, que vivían más felices en la época de los 30 homicidios diarios en El Salvador, y ahora que vivimos en la época de 0 homicidios al día, resulta que pasan quejándose todos los días. ¿Será que estos curas son masoquistas? ¿A dónde vamos a parar, Señor, con estos tus siervos sepulcros blanqueados? ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Libérenlos ya! ¡Libérenlos ya! Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me estremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Soy el último animal político en este país. ¡Qué palo! Una cosa hermosa. Así las cosas, señores. Y inaugurar escuelas cuando ya se acabó el año escolar. Una locura. Unos chancletudos. Bukele, que se mete con nosotros se seca. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, el encuestador chabeleado de Carlos Esperancito Araujo propuso que la cadena perpetua recién aprobada en la Asamblea Legislativa no solamente se aplique a los mareros y a los violadores, sino que también a todos los corruptos. Es más, Esperanza dice que a los corruptos se les debería aplicar la pena de muerte, porque la corrupción mata más gente que los violadores y los terroristas. Que ¿por qué no incluyen los delitos de corrupción en esto? ¿Verdad? Que sería muy bueno que lo introdujeran, porque puede ser que un violador viole a una persona. La corrupción mata y mata a cientos. O sea, que es más grave la corrupción, inclusive de altos funcionarios, que algunos de estos delitos que están incluyendo. O sea, para mí debería... Yo hasta introduciría pena de muerte, si es necesario, para los funcionarios corruptos. Vaya, señores, hoy sí estoy de acuerdo con Esperanza. Muy aguadas son las leyes contra los corruptos. Resulta que se roban millones y millones y la única pena es que devuelvan lo robado. Y lo peor, que los condenan cuando ya ni están en el país. Eso acaba de pasar con el princeso de Santa Tecla, el exalcalde Roberto Dabuizón Jr., que lo condenaron a él y a toda su familia por corruptos, y la condena es que devuelvan el piso. Hágame usted el favor, los corruptos deberían de pagar igual que los mareros, todos en su propia cárcel. Todavía estamos esperando la cárcel de la corrupción, sin importar de qué color o de qué partido político sean. O como dice Esperanza, como Singapur, que sea pena capital para los corruptos. Y nos ahorramos todo ese pisto manteniendo mareros y corruptos. Pero Esperanza, esta ley debe ser retroactiva. Así que así esa vamos, hay que comenzar con los corruptos de Arena y el Frente. Con todos tus amigos areneros, Esperancito. No vayas a estar chillando cuando le den matacán a los areneros y culpar otra vez al malvado dictador de estar matando a los pobres presos políticos de Arena. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Este Esperancito es Olejo Hocico. Se la pasa defendiendo a Norman Quijano y hasta Neto Menso. Y ahora resulta que está en contra de los corruptos. A otro perro con ese hueso. Ay, a otro perro con ese hueso. Y pasando a más perseguidos políticos de la dictadura bukeliana, la activista y pseudoabogada en desechos humanos Ivania Cruz, a la que le acaban de dar asilo en la madre patria, anda de gira en los medios españoles haciéndose la perseguida de Bukele. Perseguida y correcta
correteada. ¡Joder! Pero oiga usted esto. La afilada Ibaña Cruz acusó al presidente Bukele de estar cometiendo un genocidio de inocentes en las cárceles salvadoreñas. Sobre el proceso de nosotros y mi compañero Rudy Joya y mi persona, obviamente nos tenemos que enfrentar ya a una persecución política que sobrepasó fronteras. Ay, calmate, Virena. Las Naciones Unidas ha hablado sobre nuestro caso y lo cataloga como una represión transnacional porque en medio del exilio nosotros decidimos que el silencio no era una opción. A nadie le importa. Y vamos a seguir en este contexto de denuncia y desenmascarar esta política que llega como información falsa del gobierno de Bukele, decir que el régimen de excepción no es solamente el SECOT ni las imágenes que se venden. Hay 9 centros penales donde están muriendo la gente, donde lleva 4 años el régimen de excepción y posiblemente si esto se mantiene de esa manera, puedo decirlo con estas palabras, se vuelve un genocidio en centros penales. Son miles de personas muriendo sin haber sido condenadas, siendo muchas inocentes, en cárceles mixtas que con el Día Internacional de la Mujer puedo decir que más de 15,000 mujeres detenidas donde no existe una cárcel exclusiva y donde están siendo violadas por las autoridades penitenciarias. Eso es el régimen de excepción en El Salvador. Oigan a la perseguida de la Ibaña, la correteada. ¿Cómo se inventan cifras? ¿Cómo se atreve a decir semejantes barbaridades? ¿Hasta dónde puede llegar las calumnias y difamaciones de estos zánganos? Lo peor que se sacan las cifras de la manga, sin ninguna evidencia más que los reportes falsos de Socorro Jurídico. Y todos estos periodistas españoles no la cuestionan y le creen todas las babosadas que llegan a decir. ¡Qué paloma! Estos difamadores son las fuentes de las ONGs, las fuentes de la ONU, las fuentes de la CIDH, que llegan a hablar caca sin ninguna evidencia. Y lo peor, los medios internacionales y hasta los gobiernos les creen, es que son pasmados. Y hasta le dan asilo a todas esas charlatanas y vividoras zurdas, que también, igual que los curas, eran más felices en los tiempos de los mareros, que ahora en la época de 0 homicidios pasan diciendo que los salvadoreños vivimos aterrorizados. Y lo peor que estos pseudo medios de comunicación les creen todas las farsas a estas. ¡Qué vergüenza! No, hombre, si son periodistas, vengan a El Salvador a comprobar y no se dejen dar a tol con el dedo por estas embusteras. ¿Por qué no te vas a la c*** de tu madre? ¡Inútil! Arrancamos palabras mayores con Don Prudencio, viejo pero no baboso. Ya llegó por quien lloraban. Bienvenidos a tu gustada sección Palabras Mayores con Don Prudencio, viejo pero no baboso, donde exponemos a todos los dinosaurios tundos de la oposición que pasan metiendo la pata con sus nuegadazos y no hay quien los salve. Comenzando con mi ex compañero del chaleco, el abuelo fósil de Héctor Hernández, que oiga usted lo que dijo en Diálogo 21, que las mujeres que no son acosadas por los hombres son unas desgraciadas. No cabe duda que este Héctor, entre más viejo, más pensado. Y lo peor que la Bessie Ríos, que feminista, todavía se ríe de las barrabasadas de este viejo baboso. ¡Denuncialo, Bessie! Que ustedes mucho frían con eso del acoso. Si una mujer que no la acosan es una desgraciada. Usted es acosador, doctor, por eso justifica. No hay peor desgracia para una mujer que no la acosa. Pero es que claro. ¡Qué hijo de puta! Y hablando de babosos, el instigador de Gollum Aguilar asegura que el presidente Bukele y todos sus funcionarios serán procesados a nivel internacional por los informes de los expertos en desechos humanos. Oigan a Marvin, si el que debería estar preso sos vos, maje, por andar pidiendo que maten a los youtubers y todavía andas en el programa del Pumba Villagrán y dicen estos que no hay libertad de expresión. El presidente de la República, el ministro de la Defensa, el director de la Policía Nacional o en este caso el ministro de Justicia y Seguridad están habilitados para ser procesados por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, en El Salvador o en un tercer estado. Es una de las cosas que me importa una hectárea de... Y por último, agárrese porque el chino sopapeado dice que le va a cambiar el nombre a los ojotes de Corona cuando sea presidente y que los que quieran vender ojotes de Corona tienen que pagar impuestos. Chino, la doña Prudencio tiene un puesto de ojotes aquí en la casa por si querés probarlos. Si se ve desde la calle, se venden garrapiñadas, se venden ojotes de Corona, ojotes de Corona. Ojotes de Corona. Prudencio, deja de pelearte con Gollum y con Pumba. Ya me cae bien Pumba porque sacó a la Leti la araña del programa. Ya no tengo que irla diciendo tantas babosadas a esa araña. Ya me tenía harta de verla todos los días en Facebook diciendo puras mamadas. Venite para adentro, Prudencio. No te quiero dejar solo un ratito porque sos capaz de ir a dejar todos los ahorros a Credicastio Acuarde. Sí que sos mundo, Prudencio.
Hasta aquí con esta edición del show de José Youtuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Recuerda que hemos abierto nuevamente la sección de denuncia ciudadana. Solo se recibirán las denuncias cortas y bien escritas a través de mensajes directos en mi cuenta de Instagram, @soyjoseyoutuber. Recuerda que puedes colaborar a la producción de este contenido con lo que sea tu voluntad a través de PayPal y a través del botón de super gracias. Bechotototes a todos los que colaboran con la producción del show de José Youtuber. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de este bonito programa que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima. El show de José Youtuber. Noticias de alto nivel. Nadie te cuenta las noticias como José Youtuber.